En esta ocasión voy a referirme al denominado fenómeno del switch. ¿En qué consiste el fenómeno del switch? El fenómeno del switch consiste en el viraje o cambio que puede dar un paciente que ha estado diagnosticado y tratado de depresión y que con el tratamiento antidepresivo cambia y vira hacia un episodio eufórico, maníaco, caracterizado por verborrea, hiperactividad psicomotriz, en ocasiones hasta síntomas psicóticos como delirio y alucinación. Este fenómeno es importante porque en ocasiones el paciente viene y no da en su historia clínica toda la información concreta sobre la evolución de la enfermedad, sino que solamente se refiere a la última etapa de su enfermedad o a la que le preocupó y a la que lo hizo consultar. A propósito de un caso clínico, voy a referirme en resumen para tener una idea de cómo se produce esta problemática. Un paciente que viene y consulta por una depresión de algunos años de evolución, 2 años de evolución, considerada como una depresión refractaria porque no había tenido ningún buen resultado con los tratamientos antidepresivos que se le habían administrado. Él, dentro de la historia clínica, a pesar de que se le piden antecedentes personales de la evolución de la enfermedad, no hace referencia sino solamente a una depresión que comenzó siendo ansiosa y que posteriormente se fue tornando inhibida con disminución de la libido, del deseo de disfrutar de las cosas de la vida, un apagamiento de su actividad psicomotora, retraimiento y por último realmente dejó de salir de su casa por un estado completamente de anedonia. Esta es la referencia de la historia clínica del paciente. Luego de haberse hecho las investigaciones clínicas del caso, se inició un tratamiento con antidepresivos de tipo de antidepresivos de acción dual. El paciente comenzó a mejorar. Al cabo de 3 semanas de evolución, de una mejoría progresiva, se presenta el viraje y en cuestión de 24 horas el paciente se pone hiperactivo, verborreico, irritable y de pronto alucinado y entra en un cuadro psicótico de tipo maníaco. ¿Qué pasó con este paciente? Era un paciente que con toda seguridad había tenido antecedentes de episodios hipomaníacos anteriormente, sino que no hizo referencia de ellos en la historia clínica, porque muchas veces los pacientes solamente refieren cuando se sienten mal y no cuando se sienten bien. Al cruzar datos con la familia del paciente que vivía fuera del país, ellos sí refieren que el paciente por épocas tenía episodios en los que estaba muy activo, era muy comunicativo, era muy alegre, era el centro de la reunión de las fiestas, etcétera, etcétera. Se complementó la información. Entonces, muchas veces nos sucede este fenómeno del switch o del viraje, se puede presentar. No es muy frecuente, porque generalmente sí se obtiene toda la información. Pero cuando un paciente o no la refiere porque no le dio importancia y no tenemos alrededor el cruce de información con la familia, podemos pasar por alto, sin querer, una etapa de la vida del paciente que no se nos es referida porque el paciente la ignoró o porque no teníamos cómo hacer una información cruzada con la familia, y sí ha tenido el paciente anteriormente episodios hipomaníacos o maníacos. Esto es muy importante porque es una complicación dentro del tratamiento, porque una vez que se presenta el episodio maníaco, hay que tratar el episodio maníaco y tenemos que este evoluciona con su curso natural. No es que porque suspendemos la medicación antidepresiva y comenzamos con la medicación antimaníaca, el cuadro va a ceder en cuestión de 24 o 48 horas. No es así. Va a evolucionar con el tiempo que evolucionan los episodios maníacos, tranquilamente 4, 6, 8 semanas. Por esto son muy importantes los datos de historia clínica completa y sobre todo el cruce de información con la familia que nos haga
la referencia de cómo era el paciente antes de enfermar, lo que se llamaba en las historias clínicas personalidad premium.